alteraciones bélicas del cuerpo uterino. Muy bien, vamos a continuar con las alteraciones benignas del cuerpo uterino. Y dentro del cuerpo uterino habíamos visto que, nuevamente repetimos, ¿no? Se divide o se conoce como toda alteración del cuerpo uterino que va a producir sangrados entra dentro de la patología general que se conoce como sangrado uterino anormal. Entonces, cuando viene una paciente con sangrado y que no está en gestación, porque si viene con sangrado, ¿qué es lo que primero que tenemos que pedirle, solicitar a la paciente? Prueba de Viene embarazo. con sangrado, exacto. Tengo que descartar que la causa de ese sangrado no sea producto de un aborto, no sea producto de un aborto, una amenaza de aborto, aborto en curso, aborto incompleto, que no sea producto de una gestación. ¿Listo? Entonces es lo primero que debo descartar. Si la paciente está con amenorrea, ¿qué le solicito? Prueba de embarazo, ¿no? Entonces tengo que descartar que la causa de la amenorrea no sea producto también de una gestación. Lo propio, en pacientes con sangrado, primero tengo que descartar que esa causa del sangrado no sea producto de esto, de una gestación. Después tengo que identificar las causas del sangrado. Si viene una paciente con sangrado continuo, intermitente, persistente, de forma más de 6 meses o menos de 6 meses, entonces yo no puedo identificar en ese momento, decir es una miomatosis, se trata de una hiperplasia, puede que sea una endometriosis, puede que sea un pólipo endometrial. Entonces nuestro diagnóstico general es el sangrado uterino anormal. Es como los diagnósticos de les decía la anterior vez, no sé si ustedes, hemorragias de la primera mitad del embarazo, que tiene sus subclasificaciones, su apellido, ¿no? Hemorragias de la primera mitad del embarazo, aborto incompleto. Entonces esto es lo propio. Su nombre general, el macro, es sangrado uterino anormal. Y dentro del sangrado uterino anormal está la subclasificación, que puede que sea miomatosis, hiperplasia, endometriosis, pólipo, por patologías anormales como trastornos endocrinológicos, trastornos por alteraciones de la coagulación. Entonces toda la patología que va a comprender par y con estructurales y no estructurales. Y dentro de estas, del cuerpo uterino propiamente, también se encuentra lo que es la endometriosis. La endometriosis es una anormalidad propia del cuerpo uterino que se va a caracterizar por esto, por sangrados. Estos sangrados también son intermitentes. Los sangrados que presentan las pacientes es un trastorno considerado benigno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se acuerdan en hiperplasia endometrial, ¿qué era lo que producía? Crecimiento del estroma y de las glándulas a nivel del endometrio. Entonces va a crecer a nivel de la hiperplasia endometrial. Ahora sí. A nivel de la parte interna del endometrio, entonces este crecimiento exagerado de glándulas y estromas que crece en la propia parte interna se le conoce como hiperplasia endometrial. Pero ¿qué pasa cuando este crecimiento sale fuera de la cavidad uterina? Entonces este crecimiento de glándulas y estromas que crece fuera de la cavidad uterina se la conoce como endometriosis, es decir, que se va a implantar en sitios anormales. No va a ser la implantación en el sitio normal del endometrio, sino es una implantación anormal, fuera del lugar del endometrio. Estos implantes de focos de endometriosis generalmente abarcan lo que son alrededor de las trompas, ovarios, parte posterior del cuerpo uterino, parte anterior del cuerpo uterino, pueden abarcar a nivel del fondo, vejiga, intestinos, pulmones, migrar. ¿Listo? Entonces esta migración del tejido endometrial, que también va a tener glándulas y estromas, en todos los ciclos menstruales va a sangrar. Entonces va a tener su ciclo de menstruación normal. Es decir, ¿por qué? Porque han migrado. Una de las teorías indica que existe por migración. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Generalmente, este trastorno se caracteriza principalmente por el dolor. Son pacientes que durante sus periodos menstruales tienen dolores intensos, persistentes, continuos, que producen incluso a veces internación, que no cede con antiinflamatorios, que no cede con antiespasmódicos, que necesitan medicación
por vía endovenosa, que vienen a la consulta con intenso dolor o emergencias. ¿Por qué? Por el periodo, el ciclo menstrual que produce dolor, ¿no? Pero, a diferencia de la hiperplasia endometrial, que te puede producir un dolor no muy intenso, pero sí viene el dolor, la endometriosis, el grado de dolor no es sinónimo al grado de severidad. ¿Qué significa eso? Puede que tengan escasos focos de glándulas endometriales, ya sea en la trompa, en el ovario, un foco, y puede producir intenso dolor. O aquellas pacientes que tienen múltiples focos de endometriosis y el dolor no sea tan severo. Lo que significa que el grado de dolor no va a depender de la intensidad de los focos de endometriosis. ¿Listo? Entonces, aquí está. La endometriosis, pues prácticamente es la migración del tejido, de las glándulas del endometrio y este estroma fuera de la cavidad uterina, fuera de la parte interna del útero. Es decir, va a crecer estos focos, puede ser en la trompita, en el fondo uterino, en la parte posterior del útero, en la parte anterior del útero, en los ovarios, pues, crecimiento en los ligamentos, crecimiento en la vejiga, en el recto. Todo este crecimiento, estos focos de endometriosis pueden migrar a varias estructuras del cuerpo propiamente, o sea, de la cavidad pélvica principalmente, y también fuera de la cavidad pélvica. Entonces tiene un proceso de migración. Este proceso invasivo que va a tener la endometriosis, es decir, esta implantación de estos focos, no se lo considera neoplásico. Y este crecimiento del endometrio, que es un crecimiento ectópico, es decir, fuera del lugar de la cavidad uterina normal, que procede, va a estar compuesta principalmente ¿de qué? Del propio tejido del endometrio, es decir, glándulas y estroma. Entonces va a tener este crecimiento. Según la clasificación, como es un crecimiento ectópico, es un crecimiento anómalo, algunos la clasifican como endometriosis propiamente como tal, es decir, el crecimiento fuera de la cavidad uterina, y otro la adenomiosis. Pero la adenomiosis, como habíamos visto en PAL, en el sangrado uterino anormal de causa estructural, en la clasificación de PAL, la adenomiosis son los focos de glándulas estromales y prácticamente este foco del endometrio que va a crecer dentro del músculo uterino. Es decir, que algunos la consideran como una endometriosis interna. ¿Por qué? Porque va a estar creciendo en este músculo, aquí, dentro del músculo, estos focos de estroma y de glándulas, que también en los periodos de ciclo menstrual, estos van a sangrar. Y como sangran, también producen dolor. Pero la adenomiosis es de difícil diagnóstico. Prácticamente el diagnóstico es histopatológico. No vamos a poder llegar a un diagnóstico como tal. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen dolor, sangran, se les hace estudios, no encontramos miomatosis, no encontramos hiperplasia, pero siguen consangrados y ya están en la etapa de la menopausia, se les hace el procedimiento quirúrgico por el dolor porque el útero está aumentado de tamaño, se manda el útero a estudio histopatológico y ahí es lo que nos reporta que la causa de estos sangrados, este dolor, era por focos de endometriosis a nivel del músculo útero. Entonces el diagnóstico es histopatológico. Pero la endometriosis propiamente como tal va a estar ubicada en cualquier parte externa del cuerpo uterino, ¿listo? Y esa es la clasificación real. La endometriosis propiamente como tal que va a crecer fuera del cuerpo uterino en cualquier parte. Repito, puede crecer en las trompas, en el propio útero, pero fuera de la cavidad uterina, es decir, en la pared posterior, en el fondo uterino, pared anterior, en las trompas, ligamentos, vejiga, intestino, el fondo de la cavidad pélvica, fondo de saco de Delos. O sea, puede crecer, puede migrar a cualquier otro sitio que esté fuera de la cavidad uterina. Y eso es la que se la considera como endometriosis propiamente como tal. Bien, aquí está. Los uteritos, cuando nosotros entramos a operar, se ven así, pues prácticamente. Estos como hematomitas que se ven como un crecimiento de un pastito chiquitito, estos son los focos de endometriosis. Estos que están viendo, no es que este útero le han golpeado y le han salido hematomas. ¿Se logra ver? Creo que no. ¿No? ¿Se ve? ¿Se ve algo? Manchas. Vamos a parar. Bueno, lo ven después, no se ve.
¿Se ve mejor? Ahora sí. Sí. Yo mostrándoles y todos calladitos, ¿qué estarían viendo, no? Sí. Se veía un poquito. Aquí está. Estos que están viendo acá, estos que parecen hematomas, ven acá, acá, aquí, esta parte también tiene acá. Estos son los focos de endometriosis. Y es tal como se lo ve en un útero que tiene posgestaciones, que se hace una laparotomía, una laparoscopía. Tienen estos focos que son como un crecimiento como un pasito, menudito, cuando no está en etapa menstrual. ¿Cómo estás? Cuando está en etapa de menstruación, estos focos de endometriosis también sangran. Tienen su periodo menstrual prácticamente. Entonces, como son focos de glándulas y estromas, y estas glándulas y estromas, ¿por quién van a estar estimuladas? ¿Qué estimula la menstruación? El estrógeno. Entonces, durante la etapa menstrual, por efecto estrogénico, también van a sangrar los focos de endometriosis y se producen sangrados. Y estos sangrados que van a producir, si empiezan a sangrar, ¿qué va a tener en la cavidad pélvica? En la cavidad abdominal se sangra. El ciclo menstrual siempre tiene coágulos. No. ¿Qué va a pasar si está sangrando dentro de la cavidad pélvica? Hemoperitoneo. ¿Líquido? Hemoperitoneo. De sangre, hemoperitomeo. Y si tiene hemoperitomeo, ¿qué va a producir? Dentro de los intestinos, dentro de la vejiga, irritación, ¿verdad? Si va a producir irritación, ¿qué va a producir? Dolor. Entonces las pacientes se quejan de abundante dolor. Si se encuentran los focos en la parte posterior de la cavidad uterina, ¿qué va a producir durante el ciclo menstrual? Sangrados también en la parte posterior. Y se quejan las pacientes que tienen endometriosis, que tienen dolores en el momento en que quieren hacer deposición, o sea, deposiciones fecales, les duele la parte posterior. Hay dolor, mayor sensibilidad, mayor irritación. La parte abdominal produce dolor, entonces las pacientes se quejan de abundante dolor. O sea, son periodos menstruales que vienen las pacientes con intensos dolores en la etapa menstrual, producido por estos focos de endometriosis que se van a encontrar implantados de forma ectópica, es decir, fuera de esta cavidad uterina. Y sangra. Hay pacientes en las que se encuentra hemoperitoneo en la cavidad pélvica, sin ir más. Así como 2 o 3 semanas, caso clínico de una internita, vienen haciendo su actividad diaria normal, de repente empezó con sus dolores, tenía dolores intensos, ecografía, sus radiografías, pruebas de embarazo, y nada, no se encontraba, pero sí, en la ecografía se evidenció líquido libre en la cavidad pélvica. Su dolor intenso, persistente, que ya no toleraba, que no cedía ni con los antiinflamatorios, ni analgésicos, ni antiespasmódicos. Persistía el dolor de forma intensa. ¿Qué hicieron? Como internita, éramos una laparoscopía exploradora. Ok, entraron a la laparoscopía exploradora. Había estudiantes, no sé si alguno de ustedes estaba, pues no era de este grupo, pero sí había estudiantes que entraron a la cirugía. No estaba presente, mi persona no estaba presente, pero vi de la laparoscopía abundante hemoperitoneo. Origen, el foco de la endometriosis no lo han podido identificar. ¿Por qué? O sea, creemos en teoría que este foco migró hasta la parte superior, es decir, puede que haya migrado el hígado, el páncreas, porque esa parte superior no la revisaron, pero sí había abundante hemoperitoneo en la cavidad pélvica. Y justo estaba terminando su ciclo menstrual, coincidía con el ciclo menstrual. Y todos decían, ¿y por qué no han identificado el foco? Porque quien entró a la laparoscopía no era específicamente un ginecólogo, era del área de cirugía. Entonces, cirujano entró a realizar la laparoscopía. Identificaron cavidad uterina, identificaron útero, visualizaron trompas, visualizaron el útero, la parte anterior y la parte posterior, aspiraron más de 300 cc de sangre de hemoperitoneo
en busca probablemente de un quiste hemorrágico roto, que fue lo que primero pensaron. Pero en los ovarios se encontraban íntegros, no había rastros de formación quística en ninguno de los ovarios. Seguimos viendo la grabación del video y dijimos, pero revisen, ¿por qué no han revisado la parte superior? Y no revisaron la parte superior. Dijeron, no hay foco, ha sangrado. Bueno, sangró. Diagnóstico postoperatorio, hemoperitoneo. Diagnóstico preoperatorio, hemoperitoneo. ¿Será que es un diagnóstico el hemoperitoneo? ¿Qué es el hemoperitoneo? Si yo entro a explorar y digo hemoperitoneo, ¿qué es? ¿Qué? Es un hallazgo. Yo estoy encontrando en la cavidad, porque decía en la ecografía hay líquido libre. Si hay líquido libre, que puede ser desde pus, ¿no? Entonces, si estoy entrando a explorar y veo hemoperitoneo, tengo que tratar de identificar de dónde está sangrando, dónde ha sido la pila que se ha encendido para que produzca sangrado. Revisaron, y ¿por qué no han llamado al área de ginecología cuando estaban explorando? Porque puede que esta paciente o esta internita haya tenido sus focos de endometriosis, pero no exclusivamente en la cavidad pélvica, es decir, que haya migrado en la parte superior, a la parte alta del intestino delgado, vesícula, hígado, páncreas, que haya migrado sus focos de endometriosis. Coincidía con el periodo menstrual, estaba terminando su ciclo menstrual, pues prácticamente el periodo de la fase de la menstruación, y tenía abundante hemoperitoneo. Si tejido de la glándula del endometrio menstrua en la cavidad uterina, ¿qué pasa con esa sangre? Sale, ¿verdad? Sale en la parte externa, vía vaginal, se expulsa. Pero si sangra en la parte interna, ¿será que se va a reabsorber en ese mismo tiempo? ¿Está sangrando y se reabsorberá en el mismo momento? No se va a reabsorber en ese mismo instante. Va a pasar tiempo para que se pueda reabsorber. Y es por esto que el diagnóstico también de la hiperplasia endometrial se hace a través, mejor dicho, de la endometriosis, no hiperplasia endometrial, se hace a través de la laparoscopía, poder visualizar estos focos de endometriosis, porque probablemente en la ecografía no lo vayamos a hallar así. En una ecografía simple no vamos a encontrar los focos de endometriosis. En una ecografía con doble, si es que tenemos focos de endometriosis y coincide con nuestra etapa menstrual, puede que veamos remolinos por el ecodoppler, pero no va a ser el diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo lo vamos a hacer a través de la visualización de la laparoscopía o la laparotomía. Nos tenemos que visualizar e identificar estos focos de endometriosis, porque por otro método de diagnóstico no lo vamos a poder identificar. ¿Será que nos va a servir una histeroscopía? ¿Qué era la histeroscopía? ¿Se acuerdan? Entrar con una cámara hasta adentro, ¿no? ¿Y hasta dónde llega la camarita? Es el fondo uterino. Dentro de la cavidad uterina, no va a salir. ¿Y qué es la endometriosis? Es afuera. Focos ectópicos del endometrio, de tejido del endometrio fuera de la cavidad uterina. ¿Listo? Entonces, ese caso reciente, dijimos, ¿por qué no han revisado más arriba? No han identificado la causa del sangrado. Y obviamente, ¿quién creen que hizo el protocolo y el diagnóstico de hemoperitoneo? ¿Un cirujano? ¿Quién? El interno. Ha volado la cabeza del interno. ¿Por qué? No es diagnóstico hemoperitoneo. ¿Y quién ha hecho el diagnóstico? Y como siempre, nosotros a veces apurados con tanto paciente, vean, le estoy diciendo a los doctores, sin revisar el protocolo, sin revisar la historia clínica, estamos firmando las historias clínicas, a veces por la gran cantidad también de pacientes y demás. Y ya cuando pase se empieza a revisar la historia clínica, diagnóstico hemoperitoneo, diagnóstico postquirúrgico hemoperitoneo. ¿Quién ha hecho el protocolo? Y los internos de gineco no. Nosotros no. Los primeros en vender cirugía. ¿Quién está rotando en cirugía? El interno tal. Llamen al interno. Son los primeros en vender, aunque no creo, para evitar castigos. Son los primeros en que se van a vender. Y sí, pero no, es para que aprendan, para que no cometan estos errores. ¿Por qué? Porque el hemoperitoneo no es diagnóstico. ¿Listo? Entonces es un hallazgo, tú estás encontrando sangre en la cavidad uterina. Eso no va a ser un diagnóstico, entra dentro de los hallazgos quirúrgicos.
¿Listo? Porque puede que entramos con un diagnóstico prequirúrgico. ¿Cuál sería su diagnóstico prequirúrgico? Si estaba con sangrado en la parte interna, dolor intenso, ¿cuál sería el diagnóstico de ingreso? Hay dolor en la cavidad, abdomen en tablas, que no cede ni con analgésicos. Abdomen agudo. Te toca así, ¡guau! Grita, ¿qué se llama eso? Abdomen agudo. No estamos entrando por un abdomen agudo, diagnóstico prequirúrgico. Diagnóstico postquirúrgico. ¿Cuál era la causa del abdomen agudo? Endometriosis sería. El sangrado. El sangrado era la causa del abdomen agudo porque estaba produciendo irritación peritoneal. La irritación peritoneal produce dolor. Ese es el hallazgo, la causa del sangrado, ¿no? Porque puede que el sangrado haya sido por un quiste hemorrágico roto. Entonces han encontrado a la causa del sangrado en el quiste que se rompió y produjo ese hemoperitoneo. Pero en este caso su diagnóstico postquirúrgico no entra su hallazgo de hemoperitoneo. Se debería haber identificado en realidad la causa y no lo han identificado. ¿Por qué? Porque no han encontrado o no se revisó la parte superior para poder identificar el foco real del sangrado. Otra causa no han encontrado, no había una arteria rota, no existía un quiste folicular roto, no existía alguna causa externa que haya producido, o mejor dicho interna, que haya producido la cantidad de sangrado que tenía. ¿Listo? Y es lo que produce. Produce bastante dolor, produce intenso dolor y el diagnóstico es eso, por vía laparoscópica. Sí. Si el diagnóstico no es en hemoperitoneo, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico si no se ha encontrado hasta ahora? Pues se indaga con la paciente. ¿Y qué hemos indagado? Estaba terminando con su ciclo menstrual. Había empezado a menstruar días previos y estaba en su cuarto día de la menstruación, terminando su ciclo menstrual. ¿Listo? Si estaba terminando, por eso la importancia de la historia clínica, ¿no? Tiene su fecha de última menstruación, ¿cuándo ha empezado su menstruación? Aunque nos diga que está sangrando, que nos diga coincide con mi menstruación, ¿qué tenemos que pedirle si sangra? Prueba de embarazo, ¿no? Repito, nunca confíen, buenos días, nunca confíen en las pacientes, aunque les juren y que juren que no han tenido relaciones con la pareja, porque puede que la causa del sangrado sea por un aborto. Pero si coincide con la etapa menstrual y no hemos encontrado un foco real de la causa del hemoperitoneo, porque solo se ha quedado con un hemoperitoneo en el diagnóstico pre y postquirúrgico de cirugía, ya con la valoración de ginecología sí se puso el diagnóstico de endometriosis. ¿Por qué? Porque ese origen de sangrado a foco a determinar. ¿Por qué? Porque no se determinó el foco, no se encontró el foco, o sea, no se revisó la parte superior para poder identificar el foco como tal. Pero en los ovarios, el endometrio, cuerpo uterino, ovarios, trompas, en lo que hemos identificado en la laparoscopía que le han realizado estaban limpios. Lo que es como tal se identifica la endometriosis. Este tejido de endometrio puede migrar, una de las teorías indica que puede migrar a través de las trompas uterinas a cualquier sitio de la cavidad pélvica, de la cavidad abdominal. Incluso les decía, hay focos de endometriosis que se han encontrado en la nariz. ¿Listo? ¿Por qué? Porque migró hasta la nariz los focos de endometriosis y cada ciclo menstrual sangra. Igual, focos de endometriosis en el pulmón, bases pulmonares. Igual en los periodos menstruales sangran. No se vayan a hacer la burla ya, porque están sangrando, ay, tienes endometriosis. No, ya pasado, empiezan a sangrar, es un poco de endometriosis, y a los varones les molesta. Entonces puede migrar. Los focos, las glándulas estromales y las glándulas y el estroma del endometrio, producido por el efecto estrogénico, hace que estas glándulas puedan migrar. Lo que una de las teorías indica que existe una menstruación retrógrada. Ahorita vamos a ver eso. ¿Listo? Entonces el diagnóstico postquirúrgico ya posterior era endometriosis. Y hasta el momento se ha quedado endometriosis, ver si no vuelve a sangrar al próximo mes. Si no tiene un sangrado tan intenso como el que tuvo anteriormente. ¿Por qué? ¿Será que es reciente su crecimiento de la endometriosis? ¿Será que recién en ese ciclo previo a impresión? No, estos focos pueden migrar desde bastante tiempo. Por eso la causa de
de las menstruaciones con dolores intensos, persistentes, dolorosos durante la etapa menstrual. ¿Ya? Entonces, la frecuencia realmente es desconocida porque existen áreas donde existen hartas pacientes con dolores intensos durante la menstruación, durante los periodos menstruales, desean gestación porque interfiere también en la fertilidad, en la etapa fértil, y al realizarse las laparotomías o las laparoscopías no se encuentran focos de endometriosis. Y hay pacientes que tienen dolores intensos y apenas se encuentran escasos focos de endometriosis. Es por eso que la intensidad del dolor no es sinónimo a la cantidad de focos de endometriosis. Tiene una prevalencia en Estados Unidos de 1 al 7% y aparecen diagnosticadas a través de la laparoscopía en un 30%. Una de cada 5 mujeres en edad fértil se puede encontrar estos focos de endometriosis por los intensos dolores que puede producir. Y como este foco de endometriosis migra a distintas áreas, estas pacientes tienen gran índice de probabilidad de ser infértiles o incluso estériles. Esto produce por los focos que han migrado, por el aumento, si migra a varios focos, ¿qué pasa con el estrógeno? Incrementa la cantidad de estrógeno y va a empezar a captar esos focos de endometriosis. Si incrementa la cantidad de estrógeno, ¿qué va a pasar con estas mujeres? Están hiperestrogénicas. Si están estimuladas por hiperestrogenismo, ¿qué va a pasar? No van a poder gestar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Será que en la laparoscopía entramos, visualizamos y salimos? No. Se entra, se visualiza y se tienen que quemar estos focos de endometriosis. Entonces, se tienen que quemar, electrocoagular. Estos que estamos viendo acá se tienen que coagular. Y aunque no crean, tocas esto y sangra abundante, un sangrado en miga de pan. ¿Alguna vez han visto sangrado en miga de pan? No. ¿Nunca han visto? No. Es un sangrado que tú le tocas y los puntitos y empiezan a brotar. ¿Quieres electrocular? Otra vez. Y sangran. Y tienes que, y peor en la etapa de gestación. En la etapa de gestación o cuando es postcesárea, queremos electrocoagular estos focos de endometriosis y no está recomendado. ¿Por qué? Por el tamaño uterino. Aumenta el tamaño uterino, aumenta la vascularidad y estos focos de endometriosis tienden a sangrar en mayor intensidad que cuando no está en etapa de gestación. Cuando no está en etapa de gestación, ¿este uterito será que es así tan grande? ¿Cuánto es el tamaño real del útero de una paciente que no ha gestado? 6 a 8. 6 por 5 por 4. Una paciente que no ha gestado. Una paciente que ha gestado 6 puede llegar hasta 8 si ya tienen bastantes gestaciones anteriores. Es así el tamaño del útero, ¿verdad? Y si una paciente que ha gestado le hacemos su cesárea y encontramos sus focos de endometriosis, ¿qué tamaño es el útero? Así, no es una pelota, grande, porque recién ha salido el bebé. Si recién ha salido el bebé, tiene esta irrigación producto por la placenta. Por lo tanto, tiene abundante irrigación y estos focos tienden a sangrar más y no se les puede llegar a coagular en su totalidad. Es por eso que post cesárea no se recomienda electrocoagular por el proceso de sangrado que va a presentar. ¿Listo? Entonces, sí, en las laparoscopías y en las laparotomías posteriores a la etapa de fecundación, sí está recomendado hacer el tratamiento quirúrgico. Predominantemente en raza blanca, a diferencia de que las que tienen raza negra que tienen más predisposición a que tengan, se han olvidado. Miomatosis uterina. Esto en relación a la endometriosis, mayor predisposición se ha visto en raza, aparentemente. Factor socioeconómico alto, se ha encontrado mayor cantidad. No sé si esto sea, esta había una gran interrogante, si sea producto por el dolor intenso que acudían a centros hospitalarios en la etapa menstrual, que pacientes del área con recursos socioeconómicos bajos durante la etapa menstrual no acuden. ¿Por qué? Porque ya está menstruando, tiene su dolor menstrual. Entonces se ha podido identificar que mayor cantidad de concurrencia de pacientes que acuden con dolor en la etapa menstrual eran identificadas con un nivel socioeconómico alto. ¿Ya? También predispone parte de la herencia dentro de los factores de teorías para poder identificar a estas pacientes, pero no es un factor común.
¿ya? Entonces, si han tenido, igual que la miomatosis uterina, si ha tenido la mamá, la hermana, probablemente pueda tener la paciente. En este caso también, si han tenido familiares previos, puede que tengan también los pacientes, pero no es la regla. ¿Por qué? Porque puede que ningún familiar haya tenido endometriosis y de repente la paciente tiene focos de endometriosis. O al revés, todas las familiares tengan y la paciente no lo tiene. Entonces no está predisposición genética como tal. Entra dentro de una de las teorías, pero no es la regla como que sea la herencia. En pacientes posmenopáusicas que han entrado en la etapa de la menopausia, por efecto estrogénico, si tenían focos de endometriosis, puede que puedan sangrar. Pero esto porque va a estar estimulado por el ciclo menstrual. Y las posmenopáusicas ya no tienen estos ciclos menstruales. Por lo tanto, se ha visto muy bajo. Esto predomina la endometriosis en la etapa fértil. ¿Por qué? Porque va a estar estimulado por el ciclo menstrual. Listo, esta liberación de la folículo estimulante, luteinizante, que hace que crezca por efecto estrogénico las glándulas endometriales y se produzca la menstruación, va a estar producido en todos los focos endometriales que ha migrado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obstrucción del flujo menstrual. ¿Por qué? Porque al producirse la menstruación, al producirse la menstruación, que la menstruación debe ir en forma de salida de la cavidad uterina, este flujo menstrual va a tener una menstruación retrógrada, por lo tanto va a producir una obstrucción del flujo menstrual y probablemente entre dentro de una de las teorías que indica que son producto de la menstruación retrógrada que se va a producir esta migración de los focos del endometrio. Flujos menstruales abundantes, dolorosos, persistentes, continuos, que aumentan en la cantidad de días. Sus ciclos menstruales pueden que sean normales, o sea, entren en un periodo de ciclo menstrual normal, regular, lo que significa que menstruen todos los meses. No va a producir irregularidad menstrual, ya la endometriosis. En algunas situaciones se produce mayor cantidad de sangrado, menor cantidad de sangrado. Puede que tengan retraso de más de 7 días, que es como la regla, pero generalmente estas pacientes menstruan todos los meses, ¿ya? Y la diferencia es que sus ciclos menstruales son dolorosos, persistentes, los días se incrementan en cuanto a la duración, va a estar dentro de los factores de riesgo, pacientes que van a tener mayor predisposición estrogénica. ¿Quiénes son las pacientes que tienen mayor predisposición estrogénica, que están más expuestas al estrógeno? Las que menstruan más temprano, a menor edad. Entonces, menarca temprano. Una paciente que menstrua a los 9 años y una paciente que menstrua a los 12 años, repito, ¿quién está con más predisposición estrogénica? ¿Quién tiene más efectos? La de 9 años tiene más exposición estrogénica. Por lo tanto, la menarca temprana tiene más exposición a estrógeno. Una paciente que su menopausia es a los 45 y una paciente que su menopausia es a los 52. ¿Quién está más expuesta al estrógeno? 52. La menopáusica tardía, ¿no? Entonces, la menarca precoz, menopausia tardía, son factores de riesgo porque van a estar expuestas al estrógeno. ¿Qué más? ¿Qué más pacientes más hemos visto que tienen predisposición a estrógeno? Índice de masa corporal elevado, pacientes con grado de obesidad, la grasita alberga estrógeno. Si alberga estrógeno y las pacientes son gorditas, mayor predisposición o exposición al efecto estrogénico. Las que reciben terapia hormonal externa, ¿verdad? También tienen efecto estrogénico. ¿Ven lo complicadas que somos las mujeres? Exposición a estrógeno nos sale el ño. Exposición a estrógeno nos crece el endometrio. Exposición estrogénica, escuchen, nos da endometriosis, ¿no? Entonces, producto por efecto hormonal. ¿Ya? Pero ¿cómo será la diferencia? Si digo yo es una paciente, cuadro clínico, ¿no? Una paciente en edad fértil que viene con dolor, ¿la miomatosis produce dolor? Sí. ¿Cómo van a diferenciar entre miomatosis, hiperplasia, endometriosis? Si una paciente viene con dolor y sangrado. ¿Ok? Estás clínica. Llega la paciente, le estás haciendo su anamnesis y le estás revisando cómo haces la diferencia. Puede que se trate de una hiperplasia, puede que se trate de una endometriosis, puede que se trate de una miomatosis.
por el periodo? ¿Por qué? Por estar menstruada en este tiempo, por el periodo. ¿Qué tal si está sangrando 7 días? ¿Qué pasa en la miomatosis? También sangra, aumenta la cantidad del sangrado, también tienen sangrados abundantes, también tienen dolor. Recuerden, la endometriosis no va a ser sinónimo al grado de dolor. No significa que aquella paciente que tiene más endometriosis va a tener más dolor. No. Puede que tenga un pequeño foquito de endometriosis y ese sea el dolor intenso. O que tenga múltiples focos de endometriosis y apenas tenga un dolor escaso. Pero va a sangrar. Igual va a tener su ciclo menstrual abundante. Igual no se va a poder embarazar, como la miomatosis, como la hiperplasia. ¿Cuál es la presentación más común? La miomatosis, ¿no? Dentro del sangrado uterino normal, la patología más común es la miomatosis. Pero ¿cómo la voy a diferenciar por la clínica? ¿Qué pasa con el útero a la exploración física en la miomatosis uterina? ¿Está qué? Aumentado de tamaño. Si yo le voy a hacer el tacto bimanual, ¿cómo voy a encontrar ese útero? Con irregularidades, con masas palpables. Si el útero normal mide 6 a 5 en una paciente que no ha tenido gestaciones previas y 7, máximo 8 centímetros en una paciente que ya ha gestado, ¿cómo estará este útero en una paciente que estoy pensando que es miomatosis uterina? Aumentado de tamaño, nodularidades, irregularidades al tacto bimanual. Voy a sentir este útero no así el fondito íntegro, bonito. ¿Cómo voy a sentir? Como una pelota, ¿no? Al estar tocando, tactando. En el tacto bimanual voy a sentir esta irregularidad. Si sangra, no ha tenido hijitos, si ha tenido en etapa temprana, tiene dolor y encuentro el útero así, ¿qué voy a pensar? ¿Endometriosis? No, voy a pensar que más se trata en una miomatosis uterina. Pero si viene la paciente con dolor, con sangrado, abundante sangrado, este dolor que tiene es intenso, que siempre viene su dolor en la etapa menstrual, que a veces produce que la paciente se doble durante todo su ciclo menstrual. ¿Qué pacientes de eso? No viene su periodo menstrual, su síndrome premenstrual se hace intenso, ¿no? Por efecto estrogénico. Ya tienen dolor de cabeza, tienen náuseas, dolor de espalda, la etapa de su menstruación, se meten en su cuarto, están dobladas a dos, les dan espasmódicos, no sé, del dolor, incluso tienen que llevarles emergencias para que les pongan inyección endovenosa y pueda ceder el dolor. ¿Y cómo estará su útero? ¿Será que está aumentado de tamaño en endometriosis? No, no va a estar aumentado de tamaño, va a ser un útero de tamaño normal. Los focos de endometriosis se van a encontrar fuera, no va a afectar en el tamaño uterino. ¿La hiperplasia afectará en el tamaño uterino? ¿La hiperplasia endometrial? Sí, ¿En el tamaño del útero o el tamaño o el grosor del endometrio? el grosor. El grosor del endometrio, la hiperplasia uterina, no va a identificarse aumento del volumen del tamaño del útero. ¿Listo? El crecimiento va a ser en la parte interna del endometrio. Lo normal en la fase secretora es hasta 15 milímetros, lo que significa 1,5 centímetros de crecimiento de la glándula del endometrio. En la hiperplasia, este útero no va a estar aumentado de tamaño. ¿Ya? El incremento va a ser igual que una etapa en fase secretora. En la fase secretora el útero crece. No, es el endometrio lo que crece. ¿Listo? Entonces, en estas pacientes el tamaño uterino no se va a ver identificar. Y en la hiperplasia endometrial, las pacientes es común que encontremos con intenso dolor, que se retuerzan de dolor en la hiperplasia. No, va a tener dolor, pero el dolor no va a ser intenso como en la endometriosis. En la endometriosis sí, el dolor es bastante intenso. ¿Listo? También está afectado dentro de los factores de riesgo el alcohol. Se ha identificado que el alcohol en pacientes que son consumidoras de bebidas alcohólicas, no estoy diciendo